Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra clase de CAMEX. El día de hoy vamos a seguir con el curso de Google Analytics y el día de hoy vamos a ver la clase de cómo poder crear informes y paneles dentro de la plataforma de Google Analytics. Mi nombre es Jesús Romero y para los que no me conocen, o recién se están conectando a esta clase, soy especialista en marketing digital y ya llevo varios años trabajando con la agencia Estrategia Digital. El nombre de la clase es el tema que vamos a tratar el día de hoy, es creación de informes y paneles en la plataforma de Google Analytics. ¿Sí? Entonces, para nosotros poder aprender cómo poder crear informes y paneles, tenemos que recordar que ya debemos tener creada nuestra cuenta de Google Analytics y también ya haberla conectado directamente con nuestra plataforma web para poder empezar a tener tráfico. Entonces, si tienen algún tipo de pregunta, duda o consulta, lo hacen al final, ¿ya? Entonces, pero ya si desean pueden ir escribiendo en los comentarios. Entonces, vamos ya a tener una noción de lo que son los informes personalizados de Google Analytics, pues nos van a mostrar exactamente la información que nosotros necesitamos. Eso es lo que nosotros vamos a poder hacer a través de los informes personalizados y vamos a iniciar, ¿no? ¿Qué son los informes personalizados de Google Analytics? Pues son plantillas que podemos configurar con paneles, con la información que queramos y ordenarlo como queramos también, para poder tener la información de un fin en concreto. Mayormente los informes que se generan dentro de la plataforma de Google Analytics es para poder, en todo caso, por ejemplo, cuando nosotros brindamos el servicio de analista digital, tenemos que analizar todos los datos que nosotros tenemos con respecto al tráfico que se está consiguiendo o al tipo de comportamiento que tienen las personas dentro de nuestra plataforma web. Entonces, nosotros, por ejemplo, que nos contrate algún tipo de empresa, nosotros tenemos que sustentar, ¿no?, ese análisis que estamos empezando a tener o demostrarle a la persona cuál es la manera en la cual se está gestionando actualmente, ¿no? Toda la data que se recibe a través de su plataforma. Entonces, para ello nosotros creamos informes personalizados para poder darle esa información en concreto que esa persona necesita saber con respecto a su plataforma, porque tal vez se le va a hacer muy complicado, en todo caso, tener que darle toda la información a detalle del comportamiento que se está teniendo dentro de la plataforma, cuando en realidad ellos requieren información la más clara posible. Nosotros encontramos diferentes tipos de indicadores dentro de la plataforma de Google Analytics. Entonces, no necesitamos darle información de todos los indicadores. Necesitamos hacerle un resumen en general para que esa persona lo pueda entender. O tal vez nosotros para hacer algún tipo de análisis, ¿no?, con respecto, ¿no?, al tráfico que teníamos el año anterior o el mes pasado con respecto al tráfico que tenemos hoy en día. Y de paso, ir, ¿no?, tanteando, ir viendo o ir confirmando qué tan efectiva puede ser el movimiento que se ha tenido en los últimos días o en el último mes. Entonces, para ello sirven los informes de Google Analytics, ¿no? Entonces, ahora que ya más o menos nosotros conocemos o entendemos para qué sirven los informes de la plataforma Google Analytics, podemos visualizar aquí cómo es que nosotros vamos a visualizar, ¿no?, la plataforma de Google Analytics, ¿no? Y vemos ahí un espacio en el cual nos permite generar una exportación. Por default, cuando nosotros estamos en la plataforma de Google Analytics, ya nos permite exportar un informe, ¿ya? Pero nosotros, si queremos tener uno más personalizado, vamos a seguir los siguientes pasos que vamos a ver el día de hoy. Entonces, esto de aquí es un informe y aquí vamos a ver lo que son los paneles, ¿ya? Los paneles sirven para poder nosotros elegir o escoger a través de estos widgets que se llama, ¿ya? La manera en la que nosotros queremos que se represente la información.
podemos elegir entre los diferentes tipos que vamos a nosotros encontrar dentro de la plataforma de Google Analytics y nos va a permitir a nosotros tener esa información personalizada, ¿no? Entonces, nosotros incluso podemos crear, en este caso, ¿no? Paneles, cuando nosotros solamente queremos brindar información, por ejemplo, geográfica, información, por ejemplo, de cantidad de usuarios, entre otros puntos más que podemos encontrar dentro de la plataforma de Google Analytics. Algo que, por ejemplo, en los informes, ¿no? Vemos algo mucho más detallado, mucho más completo y podemos hacer, por ejemplo, un frente a frente, algo que dentro de los paneles es algo que no vamos a poder visualizar, ¿no? Entonces, algo también que es importante es que cuando nosotros generamos algún tipo de exportación, vamos a tener diferentes maneras o diferentes tipos de archivos en los cuales vamos a poder exportar esta información y lo cual lo vamos a ver mucho más adelante. Entonces, así es como se visualiza un informe y así es como se visualizan los paneles directamente. Ahora, ¿para qué sirven los informes personalizados de Google Analytics? Como les estaba comentando, nos permite crear filtros complejos para poder aplicarlos cuando nosotros queramos con mayor facilidad. Los informes personalizados nos dan la información que tenemos repartida a lo largo de varios informes estándar dentro de la plataforma de Google Analytics, ¿no? Lo que les estaba comentando, o sea, nosotros tenemos gran cantidad de información dentro de la plataforma de Google Analytics. Sin embargo, cuando nosotros personalizamos los informes, podemos reducir la cantidad de información y hacemos que esa información sea mucho más fácil de comprender, ¿no? Tanto si nosotros le queremos presentar a alguien o tanto si nosotros queremos empezar a archivar esa información. Y también, como les comentaba, ¿no? Los informes personalizados nos permiten comunicar y reportar a un cliente de una forma mucho más eficiente. Es importante porque mayormente en la plataforma de Google Analytics nos dedicamos a manejar las personas que analizamos las plataformas para otros. Entonces, para nosotros es muy importante, al lugar de tener que estar armando un documento, presentando la información de qué ha sido lo que se ha estado consiguiendo en este mes o en esta semana, si se ha estado logrando los objetivos o no, podemos generar un informe personalizado y de esta manera ya nos permite exportar el documento que vamos a presentar nosotros. Luego de ello, hay que pasar a cómo se crean los informes personalizados dentro de la plataforma de Google Analytics. Entonces, vamos a empezar nosotros a visualizar cómo se crea paso por paso. Les recomiendo que descarguen el material para que ustedes también puedan irse guiando. Si ya tienen su cuenta de Google Analytics, conéctense y puedan ir siguiendo los pasos. A ver, en primer lugar debemos diferenciar entre paneles personalizados e informes personalizados, ¿no? Tal vez se pueden ver muy similares, pero en realidad no lo son. Son dos aspectos diferentes dentro de la plataforma de Google Analytics. Entonces, para poder crear un panel personalizado, vamos a tener que ir directamente a seleccionar dentro de personalización en el menú izquierdo, paneles, y luego en crear, ¿ya? Y más o menos cuando nosotros ya hayamos creado un panel, lo vamos a ver de esta manera. No se preocupen, que de igual manera voy a estar haciendo toda esta gestión de creación de un panel y creación de informes personalizados en vivo a través de la cuenta, ¿ya? Entonces, luego de ello, para poder crear un informe personalizado, primero debemos acceder a personalización y luego de ir a personalización, recién pasar a nuevo informe personalizado, ¿sí? Entonces, es de formas muy distintas en las cuales se crean los informes y se crean los paneles y se crean los informes. Listo. Entonces, en los informes nosotros vamos a poder modificar en tiempo real las dimensiones, los periodos y otros datos. Sin embargo, en los paneles solo nos va a permitir mostrar en una misma pantalla diferentes gráficos e información dispuesta de distintas formas, pero sin poder interactuar en ella, ¿ya? Podemos ver aquí, este es un panel.
El panel es un panel informativo. Nosotros podemos colocar la información, ¿no? Pero no podemos interactuar. Cosa que, por ejemplo, cuando nosotros ya tenemos un informe personalizado, nosotros vamos a poder elegir o modificar en tiempo real la información que nosotros queremos que aparezca, como por ejemplo, información por día, por semana, por mes. Cosa que nosotros dentro de los paneles ya no podemos modificarlo, ¿no? O sea, a la hora de crear un panel, ahí es cuando elegimos el tiempo determinado en que queremos que aparezca, pero luego simplemente lo vamos a visualizar ya con la información que tiene el contenido, cosa que por ejemplo en el informe sí podemos ir interactuando ya con esta información que tenemos. Entonces, aquí nosotros podemos ver un claro ejemplo de cómo dentro de un informe personalizado nosotros podemos cambiar la fecha, ¿no? De la cual queremos visualizar la información dentro del informe personalizado. Cosa que en el panel nos permite, ¿ya? Pero cuando lo vamos a crear. Por lo tanto, los informes personalizados se centran en ver a fondo un aspecto en concreto, mientras que los paneles te dan una visión de un mayor número de aspectos de un solo vistazo. ¿Ya? Entonces, aquí también podemos encontrar otra diferencia entre los informes personalizados y los paneles. ¿Ya? Los paneles se centran directamente en poder darnos una visión en general de un mayor número de aspectos en un solo vistazo, como por ejemplo lo podemos visualizar, ¿no? Directamente aquí. O sea, vemos directamente la información, ¿no? En los diferentes widgets que encontramos dentro de este panel. Sin embargo, con los informes personalizados nos centramos en ver un fondo, ¿no? De un aspecto en concreto, como por ejemplo el que podemos visualizar aquí, ¿no? Que es la cantidad de usuarios que nosotros hemos podido llegar a tener dentro de la plataforma. Otra también es que dentro de los... Nosotros podemos descargar tanto los informes personalizados como los paneles, lo podemos descargar en PDF, ¿ya? Pero los informes también nosotros los podemos bajar en datos en bruto, que en este caso podría ser en archivo Excel o en archivo XLS. ¿Ya? Entonces, nosotros al poder tener este archivo nos permite editar o acoplar esa información, ¿no? De la manera que nosotros creamos más conveniente. Aquí podemos ver el ejemplo, ¿no? Que directamente el panel solo nos permite exportar en PDF. Sin embargo, vemos en el informe que podemos exportar en PDF, en hojas de cálculo, en Excel y en CSV. Entonces, dentro del informe nosotros podemos manipular un poco mejor la información o acoplarla a otro tipo de plataforma o otro tipo de archivo que nosotros queramos integrar esta información que estamos empezando a recibir. Ahora sí, vamos a pasar al proceso de crear un informe personalizado y también crear paneles personalizados. Primero vamos a ver la creación de un panel personalizado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos vamos a la opción de personalización, nos vamos a la opción de paneles y nos va a aparecer esta parte de la plataforma, en la cual nosotros, por ejemplo, vemos que ya ha sido creado un panel en la parte de abajo donde dice páginas. Pero sin embargo, si todavía nosotros no tenemos creado ninguno, le damos en la parte donde dice crear nuevamente y nosotros vamos a poder crear ahí nuestro primer panel personalizado. Luego de ello nos va a aparecer esta opción, en la cual nosotros podemos elegir entre un lienzo en blanco y un panel inicial, ¿ya? Entonces, lo que yo recomiendo es que si, bueno, es la primera vez que estás practicando, puedes elegir un panel inicial y por default te van a aparecer ya datos o información de tu plataforma, ¿no? Pero si no, puedes elegir también el lienzo en blanco y puedes ya tú mismo crear o agregar los widgets que tú creas convenientes dentro de este panel. Entonces, luego de ello vamos a agregar algún nombre a este panel y le vamos a dar en crear panel.
Luego de eso, aquí por ejemplo, ya creamos un nuevo panel y lo hicimos utilizando la opción de panel inicial, en la cual nos aparece la información por default que nosotros deberíamos tener con respecto a la plataforma de Google Analytics. Luego, si es que nosotros elegimos lienzo en blanco, vamos a poder agregar, ¿no? En este caso, aquí nosotros vamos a agregar el primer widget que va a aparecer dentro de nuestro panel. Ya en este caso queremos elegir el widget de métrica, ¿ya? Y entonces debemos tener en claro esto antes de añadir un widget, ¿ya? Cuando vamos a añadir un widget, debemos elegir primero qué tipo de gráfica vamos a querer. Obviamente esto se va a determinar de acuerdo al tipo de información que podemos nosotros visualizar o que puede la plataforma Google Analytics darnos. Si es o no es en tiempo real, también nosotros podemos elegir eso dentro del widget, si queremos que ese widget con la información aparezca en tiempo real o no. ¿Qué tipo de dimensiones o métricas vamos a nosotros evaluar o comparar dentro de nuestro panel? Y si queremos, también podemos agregar algún tipo de filtro para poder tener información directamente en nuestro widget, por ejemplo, agregar un URL de destino. ¿Ya? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, que nosotros ya teniendo en consideración, antes de crear un widget, esa información, vamos a poder elegir, ¿no? Entre qué tipo de gráfico vamos a querer, en este caso de métrica, de cronología, de geomapa, de tabla circular o de barras, cómo queremos visualizar esa información. Si va a ser en tiempo real, no va a ser en tiempo real. ¿Qué tipo de métrica queremos que nos enseñe ese widget? Y si queremos agregar también el filtro a través de un URL. Entonces, en este caso, ¿no? Mayormente lo que es geomapa es cuando nosotros queremos medir el indicador de geográfico, ¿no? Algo que, por ejemplo, vimos en clases pasadas, ¿no? Los principales indicadores. ¿Cuál era el indicador? Ya, de qué país, ¿no? De qué país la gente se está conectando. Entonces, si queremos saber eso, agregamos, por ejemplo, geomapa. Si queremos de barras, también, si no, a través del circular. O si queremos números, directamente a través de métricas. Entonces, luego de ello, nosotros vamos a elegir cuál es el tipo de métrica que nosotros queremos que aparezca. En este caso, como estamos directamente a elegir un widget de usuarios nuevos, elegimos la métrica, ¿no? Elegimos dentro de mostrar qué métrica elegimos usuarios nuevos para que nos pueda aparecer de manera contable y luego le damos en guardar y nos estaría apareciendo como en la siguiente imagen, ¿no? En la cual nosotros vemos usuario y negocio 2, vemos la cantidad de usuarios nuevos que tenemos dentro de la plataforma también. Ahora, ya nosotros aprendimos a crear un panel personalizado a través de widget, vamos a aprender a crear directamente un informe personalizado, ¿no? Vamos a aprender a crear un informe personalizado. Listo. Entonces, para nosotros poder crear un informe personalizado, vamos a seguir los siguientes pasos. Vamos a ir nuevamente a personalización. Vamos a ir esta vez a informes personalizados y nos va a aparecer estas opciones, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos ya creado un nuevo informe personalizado. Pero si nosotros queremos crear uno nuevo, le damos en donde dice más nuevo informe personalizado y automáticamente nos va a enviar a esta pestaña en la cual nosotros vamos a agregar la información para este nuevo informe personalizado. De igual manera que como en el panel, nosotros vamos a agregar la información que queremos que aparezca. Por eso es un informe personalizado, porque nosotros elegimos cuál es la información o cuáles son realmente las métricas que nosotros queremos que aparezcan dentro de este informe. Entonces, lo primero que vamos a hacer es agregar un título a este informe y luego vamos a agregar ya el contenido del informe. Dentro del contenido, nosotros vamos a agregar el tipo, si va a ser de explorador, si va a ser de tabla sin formato, si va a ser de gráficos de vistas por ubicación.
Luego de ello, nosotros vamos a elegir el grupo de métricas que nosotros queremos visualizar dentro de este informe y también el desglose de dimensiones que queremos agregar dentro de este informe personalizado. También opcionalmente podemos agregar el filtro y podemos agregar el tipo de vista que nosotros esperamos de este informe personalizado. Y así sucesivamente podemos agregar diferentes pestañas con diferente información para que vaya dentro de este informe. Ya por eso nos aparece pestaña de informe y al costadito nos aparece más añadir pestaña de informe. O sea que van a aparecer muchas opciones más dentro de este informe personalizado que nosotros vamos a crear. Entonces, en el informe personalizado, para tener en claro, podemos añadir hasta 5 grupos de métricas y 5 dimensiones y filtros. ¿Ya qué cuenta queremos añadir el informe? Por ejemplo, para las personas que en este caso nos dedicamos a dar el servicio del análisis, no solamente manejamos una cuenta dentro de nuestra cuenta de Google Analytics, manejamos varias cuentas. Entonces, esto de aquí nos va a permitir también elegir, ¿no?, a qué tipo de cuenta queremos, en este caso específicamente, o sea, que solo aparezca la información de esa cuenta para nosotros poder presentar ese informe más adelante. Y también podemos duplicar la pestaña para así poder modificarla tal vez de una manera mucho más rápida en lugar de tener que crearla de nuevo desde cero. ¿Ya? Y por último vamos a poder elegir un informe en forma de línea de tiempo, mapa o tabla, lo que les estaba comentando, ¿no? Cuando nosotros elegimos el tipo de pestaña, cuando nosotros elegimos el tipo de pestaña, ¿no?, automáticamente nosotros vamos a poder, ¿no?, elegir si lo queremos por explorador, tablas sin formato o gráfico de vistas de ubicación. Listo. Entonces, aquí es cuando nosotros ya editamos la información, ¿no?, en el cual elegimos un título, ¿no?, que ese informe va a ser sobre el comportamiento de los usuarios, elegimos el nombre que va a tener esta pestaña, elegimos el tipo que va a tener este informe y elegimos el grupo de métricas que en este caso está especificado por usuarios y el desglose de dimensiones que especifica el comportamiento que tuvieron estos usuarios dentro de la plataforma de Google Analytics, que en este caso fueron número de sesiones y número de sesiones que se generaron dentro de la página. Luego de ello no añadimos ningún filtro ni tampoco ninguna modalidad de vistas. Luego de eso, nosotros ya podemos visualizar, luego de darle en crear, podemos visualizar directamente ya nuestro informe que se titula Usuarios del negocio, su comportamiento, ¿ya? Y podemos visualizar la información que nosotros queríamos tener y luego de esto poder pasar a exportar el archivo, ¿no?, y nosotros poder presentarlo directamente, que es el fin que nosotros estamos buscando dentro de estos informes personalizados. Aquí nosotros podemos visualizar, ¿no?, un informe personalizado, ¿no?, tanto en paneles o tanto en informe, disculpe. Ya podemos visualizar aquí un panel personalizado y podemos visualizar aquí un informe personalizado. Y así es como se vería. Entonces, ahora sí, antes de pasar a la ronda de preguntas, como les indicaba, vamos a hacerlo en tiempo real para que ustedes también puedan practicar. Y recuerden que esta información está en las diapositivas, así que no se olviden descargar el material. Ahora sí, nos vamos directamente a nuestra cuenta de Google Analytics para nosotros poder visualizar en tiempo real cómo poder crear, ¿no?, un informe personalizado y también poder crear directamente lo que es un panel personalizado. Entonces, siguiendo los pasos, estamos en la página principal, ¿ya? Estamos en la página principal. Vamos a elegir una cuenta real para que ustedes puedan visualizar, porque esta es la cuenta demo, ¿ya? Pero vamos a elegir una cuenta real para que ustedes puedan visualizar con información real. Recuerden, en la plataforma siempre vamos a ver directamente la página principal. Vemos ahorita que tenemos usuarios en tiempo real dentro de la plataforma.
y vamos a ir a personalización. Vamos a crear primero un panel personalizado. Como ven, aquí nos aparece la plataforma, ¿sí? Así es cuando les aparece y ustedes todavía no tienen creado ningún tipo de panel, ¿ya? Y vamos a darle en crear. Vamos a elegir el primer panel que va a ser un panel inicial y vamos a colocar aquí el nombre, que en este caso vamos a ponerle panel y vamos a elegir el panel inicial y le vamos a dar en crear panel. Como les había comentado, el panel inicial ya le viene con información por defecto, ¿ya? De lo que nosotros necesitaríamos y poder visualizarla dentro de este panel. Vemos aquí ingresos, que no había movimiento porque no está conectada directamente esta plataforma a compras en línea. O sea que las personas no realizan sus compras directamente en la plataforma, sino que les sirve como un catálogo para poder generar sus pedidos, ¿ya? Entonces, aquí sí podemos ver, ¿no? La información importante, por ejemplo, es, ¿no? Cantidad de usuarios nuevos, cantidad de usuarios, de dónde están proveniendo las sesiones, de dónde han sido las sesiones por tipo de navegador, el porcentaje de rebote que estamos teniendo, la duración media de sesión y la cantidad de páginas en visualización que ha tenido cada una de las personas. Entonces, así es como nosotros podemos crear un panel inicial. Ahora vamos a crear un panel mucho más personalizado, ¿sí? Nos vamos nuevamente aquí donde dice paneles. Como ya tenemos creado nuestro panel inicial, ya nos va a aparecer con el panel inicial en la parte de abajo, creado. Ahora vamos a crear un panel personalizado. ¿Ya? En este caso, va a ser un panel personalizado de usuarios, ¿ya? De cuál es el comportamiento que tiene el usuario dentro de la plataforma. Vamos a hacerlo en blanco y le vamos a dar en crear panel. Vamos aquí a agregar un widget que primero va a ser usuarios. Vamos a agregar el de métrica porque queremos saber cuántos usuarios hay. En tiempo real no. Vamos a añadir la métrica entonces de usuarios. Vamos a agregar ingreso de por usuario. Y vamos a darle en guardar. Entonces, acá podemos ver el nombre, panel personalizado de usuario. Podemos ver en este caso, ¿no? El ingreso de usuario, que en este caso no aparece, porque cuando creamos el widget, nosotros debemos crearlo como usuarios que han ingresado a la plataforma. ¿Ya? Eso es algo que suele a veces ocurrir y a veces nos equivocamos al nosotros poder elegir cuál es el tipo de métrica. Por ello, nosotros debemos conocer, ¿no? Cómo poder interpretar cada una de las métricas. Entonces, aquí nosotros vamos a encontrar un sinfín de métricas, ¿ya? Pasándolo así para poder encontrarlo se va a hacer mucho más complicado. Entonces, por ello es que nosotros lo escribimos aquí mucho más rápido. Entonces, acá vemos ingresos de usuarios, pero nosotros teníamos que verificar primero, ¿no? Dentro de este signo de interrogación, cuál es la interpretación que tiene esta métrica, ¿ya? Entonces, aquí nos dice, es la medida de ingreso por usuario único. En las aplicaciones para móviles solo se refiere a los ingresos obtenidos en la aplicación. No incluye los ingresos por la compra de la aplicación, es decir, la cantidad obtenida con las compras en la aplicación en una tienda como Google Play. Nos habla de ingresos por compra, ¿ya? Entonces, si nosotros seguíamos con esto, íbamos a dar un mal reporte dentro de este panel.
Entonces, lo que nosotros tenemos que buscar es número de sesiones por usuario, porque ¿qué nos dice el signo? Promedio de sesiones por usuario. ¿Ya? Luego, si queremos, por ejemplo, saber el tiempo de usuario, aquí nos vamos, dice tiempo de usuario. Si queremos saber las transacciones por usuario, vamos aquí donde dice transacciones por usuario. Si queremos saber la cantidad de usuarios que han iniciado por lo menos sesión, que es lo que a nosotros nos interesa, nos vamos aquí donde dice usuarios. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros vamos a elegir el tipo de métrica que queremos incluir dentro de nuestro widget para nuestro panel. Entonces, esa de acá era la opción que nosotros teníamos que elegir. Entonces, vamos a elegirlo y le vamos a dar en guardar. Entonces, ya aquí nos aparece la cantidad de usuarios recién, ¿no?, que nosotros queríamos. Si queremos eliminar un widget, simplemente le damos aquí donde dice X. Si lo queremos editar, le damos aquí donde está este lapicito. ¿Ya? En este caso vamos a eliminarlo y le digo si quiero eliminar este widget. Listo. Entonces, aquí ya tenemos la cantidad de usuarios, pero como este es un panel personalizado de usuarios, no solamente quiero saber cuántos usuarios visitaron mi plataforma, sino que quiero saber, ¿no?, cuántos de ellos fueron usuarios nuevos. Entonces, seguimos con métricas, pero ahora vamos a elegir otra métrica, ¿no?, la cual es usuarios nuevos. Listo. Eso sí nos aparece, verificamos siempre y nos dice es el número de usuarios nuevos durante el periodo seleccionado. Listo. Acá vamos a colocar usuarios nuevos. Luego de ello le damos en guardar. Y aquí nos va a cargar. Y nos dice que de los usuarios que entraron de 159, ¿no?, del periodo que tenemos aquí, del 19 de enero al 25 de enero, 117 de esos usuarios fueron usuarios nuevos. Luego de ello, como es un panel personalizado de usuarios, no solamente queremos agregar eso, queremos agregar otra métrica más, como por ejemplo, una métrica para saber de qué país son los usuarios que se han conectado dentro de nuestra plataforma. Entonces elegimos ya un geomapa, ¿no?, porque queremos saber de qué país se han ingresado directamente los usuarios. Entonces acá elegimos geografía, por ejemplo, ¿no? Geografía. Listo. Acá automáticamente nos apareció ya seleccionado país. Seleccionamos el tipo de región, que en este caso sería mundo. Tenemos otras opciones, como por ejemplo por continentes, ¿ya? Pero vamos a dejarla en mundo, ¿ya? Luego le damos en guardar. Pero nos dice que no hemos seleccionado ninguna métrica. ¿Ya? ¿Por qué nos dice eso? Porque no nos puede decir de qué país se ha conectado cuando nosotros no le estamos diciendo quién queremos que sepa, ¿no?, de qué país se ha conectado. Nosotros tenemos que decirle que queremos saber, ¿no?, los usuarios que se han conectado por país. Listo. Y ahora sí le damos en guardar. Y entonces automáticamente nos aparece la cantidad de usuarios que se han conectado por país. Si nosotros queremos crear, por ejemplo, saber, ya, no queremos saber a nivel general, queremos saber solo de los usuarios nuevos, podemos ir a crear, ¿no?, de nuevo. Volvemos a elegir geomapa, nos aparece de nuevo país y elegimos de nuevo geografía, pero de nuevos. Y agregamos aquí en métricas, agregamos la métrica de usuarios nuevos. Y le damos en guardar. Y ahora solo nos va a aparecer la información geográfica de los nuevos. Algo interesante también de los paneles es que nosotros podemos mover la información. Por ejemplo, si queremos tener la información acá, simplemente lo jalamos. Si queremos tener la información acá, simplemente lo jalamos. Y no hay ningún problema, igual aparece aquí. Podemos visualizar que tuvimos usuarios de Perú 97 y acá tuvimos en total 139 usuarios.
vamos a agregar otro widget más. ¿Qué es lo que más nosotros necesitaríamos saber con respecto a los usuarios, ¿no? Ya sabemos cuántos usuarios ingresaron a nuestra plataforma, ya sabemos cuántos de ellos fueron nuevos, ya sabemos también, ¿no? Cuántos de estos usuarios, de qué país vinieron, cuando fueron usuarios en general, y usuarios nuevos, ¿no? De dónde se estuvieron direccionando. Ahora quiero saber, ¿no? Quiero saber otra información con respecto a otra métrica. Vamos a buscar, por ejemplo, ¿no? Podemos elegir porcentaje de abandono después de búsqueda, podemos elegir porcentaje de nuevas sesiones, podemos elegir entre otras que nosotros lo queremos saber, ¿ya? En este caso queremos saber cuántos han sido realmente los abandonos después de la búsqueda y esto nos va a decir el número de salidas desde su sitio web que se han producido después de un resultado de una búsqueda interna. Esto significa que, o sea, alguien ingresó a nuestra plataforma, realizó una búsqueda dentro de nuestra plataforma, pero luego de haber realizado la búsqueda se fue, porque tal vez no encontró el contenido o el producto que él quería. Entonces, esta es una métrica muy importante y por ello vamos también a visualizarla, ¿no? Luego de ello le damos y nos dice que el abandono ha sido de 0. O sea, que todas las personas que han ingresado a la plataforma han encontrado tal vez algo o han ido a otra pestaña más en este periodo, ¿ya? Por ejemplo, vamos a buscar otro widget más de información que nos podría interesar. Podemos aquí encontrar, por ejemplo, el promedio medio de la vista, por ejemplo, ¿no? Duración de la sesión. ¿Cuánto fue el promedio de que cada uno de los usuarios, ¿no? Que ingresó a la plataforma pudo, en este caso, o estuvo dentro. Y aquí, por ejemplo, el promedio de la sesión en general de los usuarios y es de 35 minutos, casi 36 minutos. Entonces, mayormente los usuarios, ¿no? Las personas que nos contratan a nosotros para poder darle servicio de análisis, esto es de información relevante para ellos. Nosotros ya tenemos conectado con la cantidad, por ejemplo, de compras que se han generado podemos también agregarlo, ¿no? Pero en este caso, como es algo de pedidos, simplemente lo más recomendable es poder saber cuántos usuarios han ingresado a nuestra plataforma, cuántos de ellos fueron nuevos, el lugar o la ubicación de la cual se están dirigiendo estas personas y la duración promedio de la sesión, ¿no? Lo cual significa que la duración mientras más alta es, significa que ha habido, ¿no? En este caso, realmente contenido atractivo para cada uno de ellos. Entonces, así ya nosotros tenemos creado nuestro panel personalizado de usuario y luego de que ya lo tenemos creado, podemos pasar a exportarlo. Aquí podemos exportar nuestro panel, como les había comentado, directamente en PDF. Listo, ya que encontramos ya nuestro panel, ¿no? Nuestro resumen. Cuando nosotros abrimos, lo vamos a poder visualizar de la siguiente manera. Así es como nosotros podemos visualizar, ¿no? Esta exportación de informe. Ahora vamos a crear un informe personalizado. Como les había comentado, ya estamos en informe personalizado. Acá nosotros, bueno, tenemos ya creado un informe, pero vamos a crear un informe nuevo. Le damos acá donde dice crear nuevo informe. Vamos aquí a agregar el mismo tipo de informe que nosotros estábamos creando. Ya, este va a ser un informe general del comportamiento de los usuarios. Y
Y aquí nosotros podemos agregar el nombre de esta pestaña. Por ejemplo. Entonces, elegimos cuál va a ser el grupo de métricas que nosotros vamos a querer elegir. En este caso, usuarios. En este caso, también queremos agregar dentro de usuarios usuarios nuevos y queremos agregar número de sesiones por usuario, ¿ya? Entonces, luego de ello, vamos a darle en guardar. Nos dice que debemos agregar una dimensión. Vemos siempre que nosotros no entendemos algún tipo de métrica, podemos visualizar aquí donde nos dice, ¿no? Etiqueta asignada aleatoriamente a los usuarios que permite realizar pruebas A/B. Tipos de usuarios, usuarios nuevos, primera vez o recurrentes. Podemos elegir, por ejemplo, tipo de usuario y podemos eliminar, en este caso, esta métrica. Y solo elegir el de usuarios. Listo. Luego de ello le vamos a dar en guardar y se va a crear el informe. Listo. Aquí nosotros ya visualizamos, ¿no?, los usuarios nuevos. Y aquí podemos verificar cuántos de ellos fueron nuevos y cuántos de ellos retornaron. O sea, fueron usuarios y el total en general, ¿no? Aquí ya nosotros vemos la dimensión, ¿no? Encontramos el tipo de usuario, tanto de el nuevo visitante y el visitante que regresó. Y como vimos en anteriores clases, ¿no? Es importante siempre mantener, ¿no?, un retorno de usuarios, porque eso significa que realmente nuestra plataforma ha tenido una buena aceptación o realmente hemos estado cumpliendo con las expectativas que tenían cada uno de ellos con respecto a nuestra plataforma. Y entonces, por ejemplo, podemos crear esto y directamente, ¿no?, generar un informe personalizado. Vamos a crear otro informe personalizado para nosotros poder seguir visualizando, ¿no? Algo que podían hacer los informes, como lo cual les había indicado, era que podíamos hacer un frente a frente, ¿no? Por ejemplo, usuarios con, bueno, nos aparece que nosotros deberíamos haber agregado el otro, ¿no? Vamos a crear otro informe para que ustedes puedan visualizar también eso. Vamos a crear otro. Vamos a agregar aquí un nombre. Vamos a agregar de nuevo las métricas. Vamos a agregar aquí. Vamos a agregar aquí. Tipo de usuario.
y vamos a crear, ¿ya? Y ahora sí podemos visualizar, ¿no? Que es muy similar al anterior, pero aquí ya tiene agregada información, ¿no? Adicional, que en este caso es de la otra métrica también. Ahora sí podemos agregar y podemos hacer un frente, ¿no? De la cantidad de usuarios que hemos tenido, cuánto ha sido el volumen de usuarios nuevos. Y eso lo podemos hacer directamente en el mismo informe, algo que por ejemplo en el panel nosotros no podíamos realizar. Listo. Entonces, luego para ya poder exportar un informe, lo hacemos de la misma manera que el anterior. Si queremos también lo podemos guardar nada más, que automáticamente se queda guardado, o lo podemos exportar. Aquí podemos exportar como PDF, como hoja de cálculo de Google, como Excel o como CSV. ¿Ya? Entonces, luego de ello, nosotros podemos exportar, por ejemplo, en PDF, como exportamos el panel, y vamos a poder visualizar también la información. Vamos a esperar a que descargue. Y vamos a visualizar cómo se ve un informe de usuario, ¿no? Entonces, esto aquí nos ayuda bastante a nosotros para poder presentar el informe y que ahorrarnos el tiempo de realmente hacer toda la gráfica y todo para poder recién presentarle el informe a la persona que tal vez nos contrató. Entonces, algo que también nosotros podemos hacer es compartir este informe, ¿no? Aquí nosotros podemos enviarlo a través de correo electrónico y podemos elegir el tipo de documento el cual se va a adjuntar y luego darle en enviar. Listo. Muy bien. Entonces, ahora nos vamos aquí a poder visualizar el panel que habíamos creado. Y vemos aquí también la opción de compartir, ¿no? Acá nosotros el panel lo podemos compartir a través de un enlace que nos lleva directamente a la plantilla, ¿ya? Por ejemplo, vamos acá, copiamos ese enlace, lo escribimos en el explorador y automáticamente nos va a enviar, ¿no? Aquí primero nos va a preguntar cómo nosotros queremos visualizar, en este caso el panel que nos han enviado, ¿no? Acá está. Y luego de ello poder darle en crear y vamos a visualizar la información. Entonces la persona ya puede visualizar también la información que nosotros le hemos enviado. Esas son las maneras en cómo nosotros podemos aprovechar los paneles de información, los informes personalizados también y cómo nosotros los podemos crear, ¿no? Entonces, ya con esto pasamos a la ronda de preguntas. Si ustedes tienen algún tipo de duda o consulta, para yo poder ayudarlos, ¿no? Mientras, vamos viendo igual la plataforma de Google Analytics. Vamos a seguir analizando la plataforma mientras esperamos a ver si alguno de ustedes tiene algún tipo de duda, pregunta o consulta. Vamos a regresar aquí
y vamos a visualizar un poquito más con la plataforma, con la cuenta demo, ¿ya? Esta ya es una cuenta mucho más completa. Aquí, por ejemplo, podemos visualizar su panel personalizado también, ¿no? El panel que nosotros creamos, ¿no? Pero con la información de esta plataforma. Aquí, por ejemplo, podemos crear un panel. Vamos a añadir un informe incluso, ¿eh? O paneles. Vamos a crear un panel, ¿ya? Aquí tenemos algunos ejemplos también de paneles creados. Por ejemplo, vemos este e-commerce, en el cual nosotros vemos algo que es importante, que es el conversion rate, ¿no? Que es el porcentaje de conversión que tenemos por vista, la cantidad de transacciones que se han generado, el valor, el total, la cantidad de visitas, aproximadamente el costo por visita. Vemos aquí los principales productos que se han visitado, el top 10 de los productos y el promedio de las páginas visitadas, ¿no? Cuáles han sido los productos a los cuales se ha dirigido. Entonces, aquí encontramos mucha más información, ¿no? Como le digo, mientras más tráfico nosotros empecemos a tener dentro de la plataforma, vamos a poder ir llenando más esos vacíos que teníamos dentro de los indicadores de la plataforma de Google Analytics. Bueno, entonces, como no hay ninguna pregunta hasta el momento, vamos a seguir visualizando, en este caso, los informes que podemos encontrar, ¿ya? Vamos a aperturar este informe de venta de productos, por ejemplo. No nos aparece. Entonces vamos a crear un informe, ¿ya? Vamos a crear aquí un nuevo informe. Vamos a crear el mismo informe que nosotros creamos en la plataforma. ¿Ya? Vamos a agregar las métricas. ¿Ves? Acá ya nos aparecen más opciones, ¿no? Como por ejemplo, usuarios por transacción. ¿Ya? Vamos a agregar las dimensiones. En las dimensiones vamos a encontrar tipos de usuarios. Por ejemplo, podemos agregar ingreso por usuario y vamos a visualizar, ¿no? Como tenemos más información, nos va a aparecer un poco más llena la plataforma. Y listo. Entonces, aquí podemos visualizar, ¿no? Cuál es el ingreso por usuario, en este caso de los nuevos visitantes y de los visitantes que regresan. Podemos acá hacer frente a frente por promedio de ingreso de usuarios, ¿no? Y así sucesivamente. Vamos a seguir editando, por ejemplo. Vamos a ver por la cantidad de transacciones. Transacciones por usuario. ¿Ya? Seleccionar esta. Vamos a darle en guardar. Listo. Aquí vemos la cantidad promedio de transacciones por usuario en porcentaje, ¿no? Podemos ver que todo está nivelado. Listo. Entonces, como no hay ninguna pregunta hasta el momento,
pasaríamos ya para finalizar la clase. Espero que les haya servido mucho, de verdad. Y nos estamos viendo en la siguiente clase el día jueves, ¿no? Que justamente ya es la clase final en la que nosotros vamos a poder visualizar cómo obtener la certificación de Google Analytics, del mismo Google. ¿Ya? Entonces, muchas gracias por su tiempo y no se olviden que si quieren más información sobre este y otros cursos, te puedes comunicar directamente con Camex para que te puedan ayudar con la información que necesitas. Eso sería todo por el día de hoy. Entonces, si tienes algún otro tipo de duda o consulta, lo puedes hacer también por medio de mis números de contacto, ¿no? Me puedes enviar un correo, si quieres te puedes comunicar por WhatsApp o seguirme en mis redes sociales. Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias y nos estamos viendo. Gracias.